¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Excel. En esta oportunidad vamos a ver cómo obtener datos externos para integrarlos en nuestro libro de Excel. ¿Está bien? Vamos a ver cómo traer datos de otro tipo de archivos o de otros orígenes para integrarlos en Excel. Así que vamos a empezar. Muy bien, estando aquí ya en nuestra hoja de cálculo de Excel, en un libro nuevo, nosotros sabemos que podemos ingresar datos en nuestras celdas y crear nuestra propia tabla. Pero si queremos traer datos de algún otro origen, como por ejemplo alguna página web, algún archivo de texto, algún archivo de Access o de cualquier otro origen, nosotros podríamos incorporarlo de dos maneras. Una de esas maneras, vamos a tener dos formas. La primera es que vamos a poder hacerlo con el copiar y pegar. Eso hace que el agregado de los datos sea muy exacto, pero también de manera muy laboriosa, muy larga, muy tediosa. Otra manera, y no muy exacta, no muy precisa, pero sí de acuerdo a las configuraciones que le demos, es obtener datos externos. Y esa es la forma que vamos a usar ahora. ¿Está bien? Para eso nos vamos a ir a la pestaña de datos, aquí en la parte superior. Nos vamos a la pestaña de datos, fíjense. Y estando en la pestaña de datos vamos a tener un botón que dice obtener datos externos. La opción de obtener datos externos nos va a permitir a nosotros traer datos desde otro origen. Como por ejemplo, vamos a tener aquí, por ejemplo, en este caso tenemos el origen de datos que es desde Access, cuando tenemos un archivo de una base de datos creada en Access o en el formato de Access. También tenemos la opción de poder extraer desde una web. Si encontramos alguna tabla en una página web, la podríamos meter a nuestro libro de Excel jalando todos esos datos. También un archivo de texto, que es la manera más puntual, la manera más nativa y sin tener en cuenta ningún formato específico, sino solamente una lista de datos que podríamos anclar en nuestro libro de Excel. Y es la manera más interesante o la que nos ejemplifica mejor este trabajo de obtener datos externos. Y en la opción de otras fuentes tenemos muchas más opciones, no tan comunes, pero muy importantes también. Y podríamos revisar conexiones existentes si es que tenemos ya establecida alguna conexión a una base de datos, a un archivo externo, actualizable, ¿no? Y vamos a fijarnos aquí en desde otras fuentes. Le doy a clic y fíjense que aquí yo tengo una lista muy grande donde voy a poder obtener archivos desde una base de datos de SQL Server. También vamos a tener análisis de datos en gran cantidad con el formato SQL, pero con la aplicación o la conexión de análisis, ¿no? Del servicio de análisis de SQL. También vamos a tener desde la fuente de datos OData, también en formato XML, desde el asistente de conexión de datos que usa el mismo Excel y desde alguna query establecida o creada con algún programa específico. En este caso desde Microsoft Query, ¿no? Que son los comandos para crear una base de datos en el formato SQL o con el gestor de datos de SQL. Nosotros nos vamos a concentrar primeramente para este curso de nivel básico desde un archivo de texto. Para eso le doy clic ahí y buscaré mi archivo de texto que yo les voy a dejar en la plataforma para que ustedes puedan practicar, que se llama datos externos. Es un archivo de texto sin formato. Lo voy a abrir aparte para que ustedes vean. Un ratito voy a minimizar todo. Y fíjense que este es el archivo de datos. Yo tengo correos, nombre y número. Correo, nombre y número. Y cada uno de ellos está separado por la tecla Tab. ¿Está bien? Entonces, estos datos son los que yo tengo aquí. Son estos datos los que voy a usar. Selecciono el archivo, le doy clic en importar y fíjense que me va a detectar los datos que ya contiene, que ya tengo en mi hoja en mi archivo de texto, y la exportación se hará en 3 pasos, fíjense, en 3 pasos. El primero de ellos
es el que estamos mostrando aquí, donde vamos a tener el tipo de datos originales, el tipo de los datos originales, y el tipo o la forma que están separados, ¿no? o ingresados. Aquí tenemos delimitados, es decir, van a estar separados por caracteres como comas, tabulaciones o punto y coma, que separan cada campo. Es decir, ¿no? Para el ejemplo tengo correo, nombre y números. Entonces, esa delimitación de cada campo, del campo correo, del campo nombre y del campo número, puede estar hecha con tabulación, con comas, con punto y comas, pero si ustedes se dieron cuenta, nuestros datos estaban separados por tabulaciones. Así que esta es la que yo necesito. Profesor, ¿y qué pasa si yo establezco nombres o datos que tienen un ancho fijo, ¿no? Una extensión fija? Usaré esta de aquí para que los campos, cuando los campos estén alineados en columnas con espacios entre uno y otro, ¿no? Es decir, dejé 2 espacios para cada columna. Y Excel va a detectar esos 2 espacios y entenderá que es en un cambio de columna. Entonces vamos a comenzar, yo dejaré con la primera opción porque lo tengo delimitado con tabulación. Y vamos a comenzar a importar en la fila 1, origen del archivo, pero tengan en cuenta que yo me he quedado en la celda C5. Y a partir de aquí insertará los datos. Vamos a ver, ¿ya? Si es que mi tabla tuviera encabezados, marcaría esta opción para avisarle a Excel que la primera fila o la primera columna son encabezados y no son datos en sí. Pero como mi archivo no tiene encabezados, no la voy a marcar. Luego me voy a siguiente y aquí me va a pedir cuál es la separación que estamos usando entre columna y columna o entre campo y campo. Yo marqué o dejo marcado tabulación, ya que es la forma como yo tengo separado mis campos. Y fíjense que en la parte inferior ya me separa los datos cuando detecta una tabulación. Y hace una separación correcta, miren, correo, nombre y número. ¿Y qué pasa si fuera otra la separación? Yo puedo haber escrito con punto y coma, nombre, punto y coma, correo, punto y coma, número. Entonces usaría esta opción. Y desmarco tabulación. Fíjense que no me detecta ningún punto y coma y ya han integrado todos como si fuera un solo campo. Si marco comas, ahí aquí un dato hay que se separa porque existía una coma. Si es por espacio, fíjense que hace una separación incorrecta también. Así que yo dejaré con tabulación. ¿Está bien? Ahora sí, vamos a dejar tabulación y daremos clic en siguiente. Ya está la separación de datos. Fíjense que la primera columna está haciendo la vista previa de los datos y me dicen que en esta pantalla me permite seleccionar cada columna y establecer algún formato, si es que yo quisiera establecer algún formato, ¿no? Tengo general, texto, fecha y no importar columna, es decir que no va a tomar esa columna, ¿no? Si es que fuera un encabezado o algunos datos que no quiero integrar. La primera columna está en general. Si yo quisiera pasarlo a texto o seleccionar, si fecha, lo traduciría a fecha, pero en este caso está con un correo. En el caso de nombre, también lo dejaré como general. Y en el campo de número, lo dejaré como, por ejemplo, a ver, si lo traduzco a fecha o texto, lo va a traducir como tal. En este caso lo voy a dejar como general. Si yo tuviera otro tipo de dato, ahí ya podría ir estableciéndole algún formato, ¿sí? Pero también lo puedo hacer después, así que no hay problema. Ahora sí, una vez terminado todo eso, le doy clic en finalizar. Y el último paso me pregunta dónde voy a insertar los datos. Yo estaba en la celda C5. Si es que ahí lo deseo, me quedo ahí. Si es que deseo cambiar, voy a darle clic en donde quiero empezar. En este caso yo empezaré en B2. Fíjense que se ha marcado B2. Aquí. Se marca B2 y se ha fijado, ¿no? Ahí ya ustedes conocen el tipo de referencia absoluta. Dólar columna, dólar fila. Para que se quede fijado. Si yo quisiera insertar esos datos en una nueva hoja, mi catedrático, no tengo otra hoja.
no importa, podríamos usar esta opción y los datos se insertarían creando una nueva hoja de mi libro. ¿Está bien? A modo de ejemplo, dejaré esta opción para situarlos aquí. Luego, simplemente le daré clic en aceptar. Y fíjense que se ha insertado todos los datos en cada columna. Y ahora yo ya puedo establecer algún formato específico de acuerdo a mis intereses para empezar a trabajar mis datos. Ahí está. De esa manera ya he obtenido datos externos. ¿Está bien? Hasta aquí la clase de hoy, donde podemos conocer ya cómo traer datos de otro origen, y en la plataforma les estaré dejando el manual en PDF, el archivo de ejemplo para que ustedes también practiquen y de esa manera puedan poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Así que eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias por conectarse y nos vemos en la siguiente sesión. Chau, chau.